Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. Qué lindo es este... Sí, creo que siempre me pasa lo mismo, que me suena que es recontra lindo volver. Porque las vueltas son siempre muy particulares. Nunca uno vuelve igual a ningún lado. Y en las vueltas, al menos lo que me pasa a mí, es esta cuestión de empezar a reconocerme. De reconocerme en aquel que fui, que yo no soy, en el que soy ahora, en lo que quiero, en lo que busco. Y esta vuelta, que es la, si no me equivoco, es la octava temporada de Noche de Letras, también va a tener este año una búsqueda bastante particular. Y en esta búsqueda particular está, está bueno empezar, al menos como aprendizaje para mí en este año, desde el final de 2022 y el principio de este 2023, es empezar a entregarme a lo desconocido, ¿no? Y el entregarme a lo desconocido es también dejarme sorprender por un montón de cosas. Dejar de tener todo tan previsto, tan meticulosamente cuidado, que en los últimos tiempos me terminé dando cuenta que a veces, digo, llego al lugar que quiero, pero me privo de un montón de asombros y sorpresas que me puede ofrecer el camino este. Y cuando se dio la posibilidad de volver con el programa, eh, también está esta cuestión de, bueno, arrancamos de tal manera, hacemos esto, hacemos lo otro. Y apareció la sorpresa, digo, más allá de que estaba previsto en mi cabeza en algún momento tener a Soledad Gesell, que es nuestra invitada de hoy, nuestra primera invitada de esta octava temporada. Digo, bueno, arranquemos con Sole. Y le propuse, y también fue como armar nuestros espacios, nuestras agendas, y bueno, y pudimos coincidir como para hacer esta apertura juntos de temporada. Y la realidad es que está buenísimo porque en este camino Sole también está descubriendo y lanzándose algo nuevo que ya tiene un trayecto, ¿no? Y digo, ella se empezó a meter muy a fuerza de laburo, codazo, y mucha dedicación en el mundo de la literatura, eh, hasta, digo, hasta, hasta taparse de literatura, y está buenísimo que eso sucede. Eh, pero evidentemente hay algo que no la terminaba de conformar, y la búsqueda siguió y emprendió Para mí hay muchos tipos de propuestas literarias del lado de la edición. Y de hecho en este trayecto, en este recorrido de Noche de Letras vinieron varios editores. Y por lo general los editores que trato de traer son aquellos que para mí tienen como meta esta cuestión y lo voy a decir, voy a poner mis palabras, de la militancia literaria, pero que son actos de amor, digo, porque en algunos casos son actos netamente comerciales, y otros, digo, tienen el sello de los actos de amor, que son otra cosa. Entonces, digo, me parece que está buenísimo porque Sole, eh, en este comienzo de temporada, creo que nos va a servir también como reflejo, porque, porque desde su militancia literaria, de su búsqueda, de su hambre, desde sus ganas de, de hacer cosas en este escenario, inició una hermosa aventura que es la de Trapezoide Ediciones,
que en realidad es una arista más de su, digo, de su quehacer en el mundo literario. Pero bueno, nos va a mostrar también un poquito esto de lo que es andar aprendiéndose o reaprendiéndose o conociéndose. Che, Sole, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones por Trapezoide. Acá tengo una hermosa. El catálogo. Sí, que digo que es En pleno. que es una hermosa apuesta estética también. También. Digo, reconocer al libro objeto es una cosa fantástica. Así que bueno, pero ¿cómo estás con esta aventura y cómo lo vas viviendo? Hola, Lean. Primero que nada, gracias por la invitación. Un placer acompañarte en este inicio de temporada. Y sí, como vos decías, yo desde siempre he estado buscando la forma de alguna manera, difundir la literatura, ¿no? Yo soy periodista cultural, digamos, he publicado en distintos medios, dirijo una revista, tengo un programa de radio, pero me llegaban a los distintos espacios donde yo me desempeño textos inéditos de autores realmente que vos decías, no puede ser que esta persona no haya sido publicada porque no es justo que sea yo o solamente los que leen la revista o me siguen a mí en algunos espacios que puedan acceder a esta gente y a esta calidad de escritura, ¿no? Entonces, retomando un sueño viejo de mi adolescencia, donde yo con textos míos armaba libritos artesanales, tipo fanzine, como se usan ahora. Entonces, retomando ese sueño, ese juego adolescente quizás, dije, bueno, vamos para adelante, vamos a buscar estas voces distintas, estas voces que yo digo que rompen un poco con lo establecido, en lo que tiene que ser la literatura. Y vamos a darles difusión, ¿sí? Vamos a mostrarlos. Y la verdad que fue, digamos, si bien fue un sueño que yo acabo de cumplir 50 años y esto habrá sido a los 15, 16, o sea que pasaron más de 30 años entre una cosa y otra, pero estaba ese germen, ¿no? De mostrar. Y dije, bueno, larguémonos, total, ¿qué más voy a esperar, ¿no? Si es una de las cosas que tengo ahí frenadas. Y empecé a buscar, digamos, el primer impulso fue una autora que se llama Mariela Dorfman, que es la autora de nuestro primer libro, que se llama La flor del eucaliptus. Mariela es una autora novel, es la primera vez que se la publica, ella tiene muchísimas cosas escritas, y yo dije, bueno, mandémonos juntas a esta aventura, ¿no? Vamos de la mano, vos te largás con tu primer libro, yo me largo con la editorial y veamos qué pasa. Y bueno, y fui buscando, por un lado, voces distintas o que a mí ya me gustaban, voces que yo ya conocía, pero buscamos otros registros en esa misma voz. Por ejemplo, en el segundo libro, que es La pobre de las chetas, es de un autor, de un poeta que se llama Gonzalo Zuluaga, que es de La Plata. Tiene 5 poemarios publicados y esta es la primera vez que escribe narrativa. Es un ensayo poético porque no podés sacarle al poeta su voz, pero es otro género y la verdad que es un libro que es fantástico. Entonces me gusta mucho esa búsqueda, ¿no? De las cosas distintas, no el entrar y encontrar siempre lo mismo. Qué bueno. Y ahí nació esta búsqueda. Yo siempre estoy buscando, ¿viste? Totalmente. A ver, y debo decir que, bueno, yo a Sole la conozco, primero la conocí a Sole como escritor, en realidad. Y conozco de Sole, digo, sus ganas de laburar, su dedicación por mostrar el trabajo de otros. Y esto no es algo que tampoco es muy común en este medio, debo decir. Por lo general está siempre la búsqueda de primero mostrar el brillo personal. Y por eso es como que para mí hay dentro de este entorno hay varias personas que son así como muy rescatables.
y que son totalmente necesarias, y Sole es de las necesarias y respetables en este entorno literario. Entonces, digo, cuando alguien así, no solamente que no se detiene, sino que sigue cumpliendo sueños, y que estos sueños tienen que ver eh, con, con colaborar con el sueño de otros, es mucho más interesante también. Entonces, bueno, acá hay una hermosa construcción, y por eso hablaba de esto que tiene que ver con los actos de amor, ¿no? Que no está puesto simplemente en la cuestión de esto se va a vender, no se va a vender, esto va a servir, no va a servir, esto va a dejar tanto o no va a dejar tanto. Acá hay otro tipo de búsqueda, y en ese tipo de búsqueda creo que siempre el que gana es el sector, ¿sí? Porque es el escritor, es el lector. Y desde hace un tiempo también estoy como bastante convencido que las editoriales boutique, estas hermosa manera de llamar a las editoriales independientes en realidad, que no dejan de ser eso, digo, editoriales independientes, eh, y que lo que molesta es que sean independientes. Cuando uno dice editoriales independientes, lo que está diciendo es como en la poesía, ¿no? El verso más fuerte es el verso que dice, pero es el verso que infiere, o sea, es el verso que a su vez escribe el verso que no está escrito. Y digo, cuando uno dice editoriales independientes, está hablando de que las otras son dependientes de algo. Con lo cual, digo, las editoriales independientes son las que para mí actualmente están marcando el pulso de la nueva literatura. Las otras van por el camino más conocido, ¿no? Sí. Entonces, mi gran pregunta es, bueno, ¿cómo haces para encontrar a los autores? Bueno, por un lado, ¿qué es lo que, digamos, hasta ahora he hecho? A ver, yo tengo mucha gente conocida que cuando yo lancé el proyecto, o me mandaron textos de ellos diciéndome quiero trabajar con vos, por toda esta construcción que yo llevo haciendo hace mucho tiempo, otros que saben de alguien que está escribiendo, que tiene un buen texto, que ellos ya lo han leído, y me dicen, che, mirá, habla con Sole. Pero también está esto de gente que yo ya conozco, ¿no? Que voces que yo conozco, que pueden haber sido publicadas o no, pero que son voces que yo ya conozco y me interesan sobremanera. Entonces, esas son mis búsquedas en este momento, o mis canales de búsqueda que tengo. Por ejemplo, que me escribe alguien y me dice, mirá, Sole, tengo esto, y yo ya sé si es gente que conozco, si voy a querer o no publicarlo, ¿no? Porque aparte, a mí me gusta mucho esta búsqueda de los autores en lo que se llamarían los suburbios, ¿no? O sea, los suburbios de la literatura. Estos que bueno, que no tuvieron suerte o no tienen los contactos necesarios, pero quizás son de muchísima más calidad que muchos de los, incluso de algunos encumbrados, ¿no? Pero eso también tiene que ver con lo que decías de editoriales independientes, ¿no? O sea, vos tenés los grandes grupos editoriales que lo que menos les importa es realmente lo que es la edición, o sea, ellos fabrican libros para vender algo, Sí. Listo. En cambio, las editoriales más chicas buscamos construir un catálogo que nos represente, que nos muestre. A mí me preguntaban, una de las primeras charlas que tuve sobre la editorial, que me decían que hay muchos editores que te dicen una cosa es mi biblioteca y otra cosa es la editorial. Bueno, yo no, o sea, yo edito los libros que me gustan, me llegan y que me gustaría tener en mi biblioteca. Entonces me parece que tiene que ver también con eso, con el jugarte por algo en lo que estás creyendo, ¿sí? Más allá de que después tenga que estar 3 años para lograr meter todos los libros, porque al ser una editorial independiente uno tiene más dificultad en la difusión, más dificultad en la distribución, pero se puede, porque siempre hay canales, las ferias, el boca a boca. Nos manejamos en otros canales que, por suerte, permiten que esta literatura circule, que es lo que en realidad queremos, ¿no? Más allá de las ganancias, que digamos uno las necesita para poder seguir haciendo la rueda, porque es un negocio. Totalmente.
pero digamos, el fin principal, que es la difusión a partir de la cual después llegan las ventas, es lo que nos permite que estas voces lleguen, ¿no? Totalmente, totalmente. Interesante también esta historia de buscar autores en los suburbios de la literatura, eso me parece divino, ¿no? Y también esta historia que para muchos, justamente, el suburbio es el descarte, Ujú. que el suburbio es lo oscuro, y Lo bueno, desconocido. lo desconocido, totalmente. Y dentro de este sistema Ujú. literario, eh, lo desconocido es lo que da miedo, pero aparte da miedo, porque en realidad no garantiza esta reproducción del sistema. Exacto. Este, Ujú. pero bueno, son estas cosas fantásticas. Y mira, y pensando en estas cosas y desde el parate para acá, este, me parece que también fue como, y que va de la mano con un montón de cuestiones, más allá de similitudes y diferencias. eh, Estuve disfrutando así, de como cositas mechadas de, de poesía ya. Y digo, y esta cuestión de poder montar todo un ciclo de 2 semanas, con 4 sedes, toda esta movida en donde supuestamente la poesía es algo que no es comercial. Ujú. Me parece que justamente es como, bueno, son como lindos pasos que están rompiendo con los paradigmas del sistema, ¿no? Sí. Y que también van de la mano, y que por eso digo, también existió ahí una pequeña feria editorial y de Ujú. libros y fanzines. Digo, y bueno, son estos pequeños lugares en donde se puede empezar a ver que existe otra cosa. Totalmente. Ocurrió hace unos años que la industria editorial decidió que los cuentos no se vendían, entonces También. dejaron de publicar cuentos. Después volvieron por algunas plumas, digamos, más reconocidas, pero bueno, hay grandes cuentistas en la Argentina. Yo, Ujú, digamos, este año publicamos uno, el año pasado publicamos un libro de cuentos de Graciela de Mari, Cría Cuervos, ujú. y el tema de la poesía también se piensa que, más allá que este año tenemos 2 libros de cuentos ya listos para salir, pero la poesía se cree que es como, se piensa que es para cierto grupo de elegidos, ¿no? Que no cualquiera puede leer poesía, que no cualquiera puede acceder a la poesía. Y en realidad la poesía es una forma más de contar, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que hay que sacarle ese manto de inaccesible, de inalcanzable, para que la poesía circule. Hay mucha gente interesada en leer poesía. Lo que pasa es que se nos ha metido tanto miedo de que, ay, la poesía, y en realidad la poesía te llena, te saca de lugares, te pone en lugares, te acompaña, porque más allá de que uno pueda escribir poesía desde la ficción, Ujú. tiene mucho del autor, ¿no? Tiene mucho más que lo que tiene normalmente la narrativa. Entonces es una forma más de conectar con el otro. Y cuando nosotros estamos en las ferias, nos piden mucha poesía, nos preguntan, ¿y poesía tenés? Bueno, ahora ya estamos en la preventa, lanzamos ayer, el lunes, la preventa de nuestro primer poemario, así que ya empezamos a incursionar en la poesía con un poemario maravilloso de Cintia Matayoshi que se llama De mi boca sale un elefante. Qué lindo. Y es un placer porque es otra forma de leer, es otra forma de encontrarse. Yo creo que hay que perderle miedo a la literatura en general y a la poesía en particular, Ujú. ¿no? O sea, uno no necesita ser un gran estudioso de nada, no necesita ser un especialista en nada para poder relacionarse con la lectura, con la ficción, con la poesía. Son formas de contar, ¿no? Es la forma que encontramos con tanta gente que hay dando vueltas en el mundo de seguir transmitiendo esas historias que antes se transmitían en la oralidad. Totalmente. Lo interesante de esto, digo, que a medida que vamos hablando con Sole,
podemos ir construyendo un poquito qué tipo de autores y de textos hay en su biblioteca. Por ende, digo, empezamos a entender qué tipo de autores y de textos son los que va buscando la editorial, ¿no? Ujú, Y esta cuestión de, por ejemplo, en el caso tanto de la poesía como de la prosa poética, este, digo, poder entender que existe que existe una búsqueda de una literatura y de unos autores ujú, que propongan una poesía accesible. Digo, totalmente. esta cuestión de seguir sumando, ¿no? Y Ujú, evidentemente, digo, esta cuestión de seguir sumando e incluyendo es la que te mueve originalmente. Digo, a partir de ahí nace tu revista, a partir de ahí nace tu espacio de radio, a partir de ahí, ujú, digo, tiene la misma búsqueda la editorial. total. Pero ahora, el día de hoy, ¿cómo Soledad combina todos estos aspectos? Qué buena pregunta. Em, eh, digamos, voy encontrando estas cosas que yo quiero contar, que quiero difundir, Hmm. ¿no? Que quiero que lleguen a otros y voy viendo cuál es la mejor manera o lo que a mí me parece que es mejor en esta búsqueda de difundir, ¿no? Eh, Como periodista estoy en relación con muchas editoriales, con muchos autores, no solo en lo que es la literatura, también en lo que son el resto de las artes, ¿no? Cine, teatro, danza, eh, bueno, todo, artes plásticas. Y entonces busco la forma de que la gente se pueda ir acercando. Entonces, muchas veces hacemos o entrevistas en las revistas, o en la revista, o, o publicamos textos para que la gente también vaya conociendo estos nuevos autores, Ujú. que quizás algunos están empezando también, ¿no? Sí, claramente. O, o, o quizás hace 25 años que escriben, pero están recién empezando a mostrar lo que hacen. Y me parece que es un buen impulso que uno los lea, se ocupe de leerlos, de difundirlos cuando tienen una cosa importante para decir y saben cómo decirlo. Y entonces, bueno, y esos textos, digamos, o esos autores, incluso uno de los autores que vamos a publicar este año, que se llama José García, que es un cuentista de la ciudad de Tigre, yo lo conocí a través de Tren Insomne, de mi revista, en una convocatoria de la revista, para una sección donde publicamos textos, él mandó unos textos, mandó, no sé, varios, y yo los he ido publicando porque realmente son maravillosos. Entonces, cuando empecé la editorial, fue uno de los primeros que les dije, José, si tenés algo armado, te pido por favor, o armemos algo porque yo necesito que estés en mi catálogo. Hmm. Entonces, pero viste, eso y él me decía, pero yo no publiqué nada. Bueno, no importa. No me importa si publicaste o no publicaste. Yo sé que tenés la calidad para hacerlo Hmm. y entonces, bueno, va a salir Contrapesoide. Y es esto de sacar esto, ¿no? De encontrarlos, leerlos, prestar atención, ver la magia que hay detrás de esos textos y bueno, y difundirlos, ¿no? Y que sean textos distintos, ¿no? No me gustan los textos que, digamos, para la editorial, sí los leo, pero el camino de la editorial o el catálogo que queremos construir en la editorial son historias distintas, ¿sí? No las que terminan siempre de la misma manera. Yo siempre digo que el trapecio tiene que ver, el trapezoide que usamos, el trapecio, tiene que ver con estas aristas, ¿no? Distintas, no de la forma perfecta, donde todo termina bien, sin dibujitos, sin nada, ¿no? ¿Viste? No es un círculo perfecto, no. Se sale para un lado, se sale para el otro, depende cómo lo mires, es una cosa u otra, tiene que ver mucho también con lo que uno trae, como siempre, la lectura. Y entonces estamos buscando esas voces, ¿viste? Que rompen. Que eso es lo que siempre digo. Yo necesito que el libro, cuando me llega, cuando el manuscrito me llega,
me sacuda de alguna manera, me haga que en algún momento sienta que pierdo el equilibrio porque me está presentando cosas que quizás son, siempre la literatura de una forma u otra refleja la realidad, incluso lo fantástico y lo terrorífico. Yo necesito que me sacuda, ¿no? Que haga que mis estructuras, aunque después cuando salga del libro yo siga pensando lo mismo y opinando lo mismo con respecto a todo, pero necesito que me sacuda, que no sea una lectura, viste, así como, no sé si light, pero que exija trabajo de mi parte, ¿sí? No quiero libros pasatistas, quiero que el lector se involucre, pueda entrar en la historia y tenga que hacer un trabajo intelectual de estar de acuerdo o pelearse con el autor, no importa, pero que, viste, que te haga pensar. Eso quiero. Entonces me parece que estas que no son la estructura típica del texto, que empiezan y terminan y van y qué es eso, te permite un trabajo más de que estar sentado leyendo un texto que uno muchas veces sabe cómo empieza y sabe cómo termina, pero bueno, pasás el tiempo leyendo, ¿no? Entonces, muchas editoriales que hacen eso, para mí son, digamos, son faros, ¿no? Tanto de autores contemporáneos como de autores clásicos, también los que recuperan autores que han sido olvidados. Y lo que decías antes del tema de las editoriales independientes, yo creo que son fundamentales a la hora de descubrir y a la hora de recuperar esos autores o autoras que han quedado, que en algún momento eran importantes y fueron leídas, pero por alguna cuestión se quedaron. Y bueno, las independientes nos jugamos y las ponemos en circulación. ¿Tenés ganas de leer algún fragmento de alguno de los libros Sí. del catálogo de Trapezoide Ediciones? ¿Qué tenés ganas? ¿Cuento, novela? Elegí vos. Elegí vos. Wow. Mira, vamos a arrancar con Mariela. Vale. El libro de Mariela es una novela, se llama La flor del eucaliptus, como te decía, es el primer libro que publicamos. Y es una historia que narra el encuentro casual, quizás, en la ciudad de Mercedes, de un grupo de mujeres que van llegando, o son de ahí o van llegando, pero en su soledad, en su marginalidad, en esto de estar rotas, de alguna forma se juntan. Eso no significa que sus vidas al final del libro, que haya habido una epifanía y todas estamos bárbaras, y que no, siguen teniendo los mismos problemas, quizás más, quizás menos, siguen teniendo las mismas vidas, pero al menos armaron una tribu y de alguna forma se van conteniendo. Eso es lo importante, digamos. Habla mucho del tema de lo que son las relaciones familiares, pero no solo las relaciones impuestas, digamos, por la genética y la sangre, sino sobre todo esos que uno va adoptando, ¿no? Ese hermano de la vida, esa madre adoptiva, ¿no? La construcción de esa familia aparte. Entonces, hay un párrafo donde ella habla de esta flor del eucaliptus y dice: ¿conoces la flor del eucaliptus?, le preguntó. Mirta movió la cabeza de lado a lado. Sus flores suelen pasar inadvertidas, son blancas y solitarias. Mira, le dijo y sacó una flor de algún costado. Eukalipto, dijo deletreando. Significa bien cubierto en griego. El árbol se adapta a cualquier tipo de suelo, resiste vientos. Podría haber un mar acá nomás y estos árboles aguantarían, no se morirían. Estas flores son como campanillas, son hermosas y nadie las conoce. Ese es el espíritu del libro, ¿no? Esto de, a pesar de la vulnerabilidad, uno puede sacar fuerzas de eso, ¿no? De eso de estar en ese estado de indefensión, podríamos decir, pero a pesar de eso, la flor del eucaliptus es una flor fuerte. ¿Y cuáles son tus fortalezas, Sol, en este mundo que te fuiste creando?
Mi fortaleza, ¿sabes? Yo creo que mis fortalezas deben tener que ver con el siempre buscar, ¿no? Con la curiosidad, con esto de siempre querer hacer cosas nuevas y descubrir. Yo creo que tiene que viene mucho por ahí, ¿no? Por esta búsqueda permanente de cosas que me permitan cumplir con mis sueños, y como vos decías, que la verdad que nunca lo había pensado, pero me encantó el tema de ayudar a otros a que cumplan sus sueños, ¿no? Yo creo que va por ahí, y el trabajo y el querer que las cosas salgan bien. Soy medio obse, me dice el diseñador de la editorial, porque llega la prueba de imprenta y yo no tengo correcciones que hacer, porque ya lo corregí tantas veces, pero bueno, yo creo que a fuerza de trabajo y de respeto. Lo que pasa es que soy medio obse con el tema de la editorial, con el tema de las correcciones y todo eso, porque me parece que el autor puso tanto, la autora pusieron tanto en ese texto, que lo que se merecen es un respeto absoluto. Ese texto es trabajo, es tiempo, es emociones, es vida. Y yo creo que, digamos, que tiene que ser respetado al máximo, ¿sí? No puede salen a veces, no somos perfectos, pero el tema de las erratas y todas esas cosas, puede pasar alguna, pero cuando son muy burdas a mí me ponen nerviosa, se me ponen los ojos así. Y me parece que merecen que uno se ponga y sea respetuoso y trabaje. Yo creo que esas deben ser mis fortalezas. Se me ocurre, habría que preguntarle a los otros si es que ven que es así o no, o soy media pesada. Estaba pensando que en realidad eso también tiene mucho que ver con no simplemente respetar al autor, ¿no? También es respetar al lector y es respetar la editorial. Totalmente. Pero bueno, esa justamente es una característica que tiene que ver básicamente cuando la persona es así, pero aparte cuando la persona hace lo que le apasiona. Total, sí, sí. Porque cuando Si te no apasionan las no hay cosas, pasión. pones mucho más el ojo, las ganas, el tiempo, la dedicación. Y evidentemente, digo, dentro de todo este escenario y contexto, esto te apasiona y le vas encontrando cada vez más lugares. Más lugares donde estar vinculada. Porque no es que un lugar reemplaza al otro. No. Seguís sumando. Este es el gran tema. Este es el gran tema. Y vamos armando una red, ¿no? Voy armando una red, ¿no? Donde bueno, se van juntando, van tocando y van armando un gran conjunto. Totalmente, totalmente. ¿Y el programa de radio? ¿Cómo viene? El programa de radio viene bien. Seguimos vamos a seguir en la desterrada, pero con algunos cambios. Hasta el año pasado, hasta que terminó la pandemia, estábamos hasta que terminó la pandemia, hasta el 2021, estuvimos con A la Vuelta de la Esquina, que era un programa semanal, con entrevistas, con reseñas. El año pasado cambiamos al formato podcast, solo la parte de entrevistas pasó a ser un apéndice, digamos, o una parte, una rama, un afluente, más que un apéndice, de Tren Insomne. Pasamos a hacer Tren Insomne Podcast, con la misma lógica, ¿no? De la entrevista, de buscar a ese que está haciendo algo nuevo, algo distinto, algo por afuera. Y este año vamos a combinar el podcast con un programa semanal que va a tener que ver con editoriales independientes. Así que, bueno, estamos trabajando en eso con Fernanda Colombo, que es la directora de La Desterrada, una mujer maravillosa, creativa, fuerte, siempre con ganas. Así que estamos formando eso para seguir con esto, ¿no? Y bueno, y hacer que también que las editoriales independientes tengan un espacio
donde poder contar, donde poder presentar sus textos, donde también les hablemos a ellas de las cosas que necesitan, que les Ujú. sirven, digamos, va a ser un espacio para las editoriales más chicas, de todo el país, porque La Desterrada es una radio federal que sale, digamos, por web, y entonces llegamos a todo el país, por suerte. Qué lindo. Que, digo, que está piola esto de entender que el desarrollo no es individual, que es una construcción, y que estamos dentro de un todo, ¿no? Es que solos no llegamos a ningún lado. O sea, si no construimos puentes, redes y vamos cruzándonos los unos a los otros y apoyándonos y compartiendo lo que vamos aprendiendo en el camino, no, y más en lo que tiene que ver con la cultura, donde es todo a veces tan complicado, ¿no? Porque siempre hay otras cosas más importantes para algunos, ¿no? Eh, o más urgentes. Entonces, si en la cultura no armamos redes, no nos juntamos y todo esto, es muy difícil avanzar y es muy difícil hacer que las distintas áreas de la cultura puedan mostrarse y desarrollarse, si no es a fuerza de mucho trabajo que quizás de alguna forma uno podría poner más en lo artístico y menos en lo administrativo, menos en esto, menos en lo Ujú. otro, si armamos estas redes de contención, ¿no? Totalmente. De todas, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, pero lo que pasa es que el otro hace danza y veamos cómo nos juntamos, porque los procesos suelen ser los mismos. Bueno, veamos qué armamos, ¿sí? Entonces suelen salir cosas muy copadas. Totalmente. Totalmente. Pero también está en esto salen cosas copadas porque hay búsquedas que son copadas. Es así de simple. Totalmente. Digo, cuando se tira mierda, se recibe mierda. Ah, Cuando siempre. se tira la buena, vuelve la buena. Puede ser no en la misma intensidad, pero vuelve la buena. Ujú. Eh, y se terminó construyendo con el tiempo esta red que hace que haya muchos que te muestran que también tiene sentido el camino, ¿no? Porque si fueses Total. única en este escenario, eh, Ujú. digo, sería obviamente el candidato al fracaso el sueño. Viendo que hay muchos que sueñan parecido, eso también da una hermosa, construye una hermosa familia. Es así Ujú. de simple esto que ibas Sí, sí. diciendo, ¿no? La familia que se va Ujú. eligiendo, este, la que se va construyendo. Ujú. ¿Nos querés leer algo del segundo libro, del de Gonzalo De Gonzalo Zuluaga? Zuluaga. El libro de Gonzalo se llama La pobre de las chetas, es un ensayo poético, podríamos hablar bueno, con ese nombre, que tiene que ver mucho con lo que es la crítica social, pero también desde la ironía, desde el sarcasmo, desde esta búsqueda de abrir los ojos frente a cosas que también tenemos como internalizadas, como Ujú. naturalizadas. Así que bueno, eh, ese es el libro. Empiezo con el comienzo. Este libro está dividido en 4 partes, Ujú. que se llaman Infancia, Testimonios, Barrio Trolosa y Muerte y Sucesión. El primer capítulo de Infancia se llama Shh, y empieza. La escritura se hace con el cuerpo, y el cuerpo es el ritmo. Las palabras suenan, me aparecen ideas, pero en realidad son sonidos. Las palabras solo tienen esa carga natural, el resto es ficción política, relaciones de poder cristalizadas. Hablamos la lengua de los ganadores, una cadena de imitaciones. Lengua madre, las cosas que enseñan las madres son más o menos las mismas. Una madre es un discurso que puede confundirse con el mundo. El español es una lengua padre, macho e intocable. En la primaria, un manual para enseñar voz pasiva incluía el ejemplo América fue descubierta por Colón. Nunca aparecía el verbo colonizar. La construcción del sentido hegemónico es la mentira mejor narrada. Eh, son, son libros, yo
cuando empecé, cuando empecé a navegar los libros de Trapezoide Ediciones, casi que jugando como estar en una librería, empecé a pispearlos por distintos lugares. Ahora, lo más lindo que voy encontrando es esto o que fui encontrando en esa primera lectura, es esto que planteaba Sole, que tiene que ver con el tema del cuidado, ¿sí? Que ella lo planteó desde el lado de su obsesión. Pero en realidad hay un cuidado, y ese cuidado se ve desde el diseño, desde el cuidado de los textos, hasta desde la elección de la tipografía. Tiene una tipografía que es muy amable para la gente que tiene, como yo, más de 50. Entonces, eso también es tener esta cuestión de ir sumando, ir haciendo que ese objeto sea un objeto amigable, ¿sí? Y que tengas ganas de tenerlo en la mano. Así que, nada, la verdad que me pareció, yo entré a buscar como pequeñas cositas de los textos, a ver por cuál iba a empezar, y me fui colgando en el paratexto, en realidad, ¿no? Que es lo que también va definiendo a una editorial y a una búsqueda de la editorial. Estaba pensando lo siguiente, y si tuvieses que describir en pocas palabras La Edad del Idiota, que es otro de los libros, y que es el tercero que salió de la mano de Trapezoide Ediciones, ¿cómo? La Edad del Idiota es una novela de Diego Rotondo. Diego también es un autor argentino que está radicado en España hace un par de años. La Edad del Idiota narra de alguna manera la entrada, el ingreso de un chico de unos 13, 14 años a esta famosa edad del pavo, ¿no? A la adolescencia. Es un chico que viene de una familia totalmente disfuncional, sus padres están separados, pero bueno, eso no tiene nada que ver con la disfuncionalidad, pero están separados, la madre, él tiene una muy mala relación en la cuestión de gritos, de maltrato, de no entenderse, ¿no? Y el padre es el que, bueno, sí, está todo bien, toma plata, ¿viste? Esa cosa de no sentirse contenido en ningún lado. Y su ingreso en la adolescencia, una edad tan difícil con esos dos padres que él no logra que lo contengan, va buscando su propio lugar, juntándose y desjuntándose con gente que de alguna forma le ayuda, a otros no tanto, y va buscando su lugar en el mundo, ¿no? El libro de Diego tiene la particularidad de que está escrito en primera persona desde la voz de ese chico, pero tiene la cualidad que no siempre encontramos, que no es una voz adulta tratando de impostar una voz de chico. Diego, en su construcción narrativa, lo que hace es recuperar su propia voz adolescente. Este es un chico que vive en la misma época en la que él vivió su adolescencia. Entonces recupera sus propias vivencias para narrar desde ese lugar lo que a un chico le pasa. Entonces es una voz muy, muy creíble, porque uno se da cuenta que no está impostada, ¿sí? Que uno no es una cosa y está tratando de hablar como otro. Entonces tiene eso que también permite que uno se meta en la historia y puedas ir sintiendo o ir identificándote de alguna forma, fundamentalmente los que tenemos más de 40, que vivimos en esa época, la adolescencia, y entonces uno va identificando esos sentimientos que tiene, esas búsquedas, esas pérdidas también que va sufriendo. El protagonista tiene la idea fija del suicidio, ¿no? Y en la contratapa hay un texto donde habla de por qué no se suicidaría finalmente, si es que decide no hacerlo, o cuáles son los tapujos que lo llevan a él a evitar terminar con su vida.
Y tiene esta narración, como te decía, tan entrañable de un chico contándote su vida, desde el dolor, desde la alegría, desde la euforia, desde el bajón, desde el miedo. Así que es una novela más que interesante. Y las últimas dos que tengo acá de Sí. producciones o creaciones Ujú. de Interpresoy Ediciones es Criacuervos y La Sí, Verdulería. Y exacto. en particular, ¿qué características tiene tanto una como otra? Criacuervos y La Verdulería. Criacuervos es un libro de cuentos de Graciela de Mari. Ujú. Graciela de Mari, este es el segundo libro de cuentos que ella publica. Este tiene una línea conductora que la encontramos a la hora o la definimos a la hora de armar, de seleccionar los textos que íbamos a publicar en este libro, que todas las protagonistas son mujeres. Hay distintos tipos de narración, hay en primera, hay en tercera, en presente, en pasado. Eh, digamos, la línea conductora es solamente esa. No hay mujeres, no es que todas las mujeres de estos textos son buenas, no es que todas las mujeres de estos textos son malas. Hay de todo, como en todo el mundo. Hay historias de superación, hay historias de no tanto, hay como la vida. Y tiene la característica, Graciela ya está jubilada, docente de historia, entonces tiene mucho esto de la construcción del espacio y el momento, que te permite también adentrarte y sentirte como que estás en el lugar vos mientras te están narrando la historia, porque su construcción es muy acertada, ¿sí? Y los textos son claros, son profundos, no son textos largos, son textos cortos, pero van al hueso. Ujú. Y tenés textos históricos también, basados en algunos momentos históricos, y así que digamos, eso es lo que hace tan interesante la lectura de los textos de Graciela, más allá que están maravillosamente escritos, ¿no? Después tenemos La Verdulería de Diego Cano, que es el último libro que publicamos en el 2022. Ya tengo en mis manos la prueba del primero que sale ahora en estos días, del 2023. La Verdulería es una novela, es un policial, pero en realidad es un policial satírico. Ujú. Eh, eh, Se trata es un verdulero que le alquila un espacio, como hacen tantos verduleros, al carnicero del barrio, entonces tiene un huequito y ahí se pone la verdulería. Y un día encuentran, esto pasa en la primera página, cuando van a guardar las frutas, las verduras, se encuentran con un bigotudo colgado de un gancho adentro de la heladera de la carne. Bueno, y en vez de llamar a la policía, decide que la investigación la va a hacer él. Y a partir de ahí, imagínate todo lo que va pasando, ¿no? Sus encuentros, sus desencuentros, digamos, con la ley, con la policía, con sus compañeros, con los vecinos, buscando quién es el bigotudo y qué le pasó al bigotudo, por qué el bigotudo terminó ahí colgado. Y mientras tanto va narrando digamos, lo que va pasando a nivel social también. Ujú. Hay muchas referencias a los momentos, al momento histórico que está viviendo este verdulero. Es un verdulero, es un inmigrante español, así que también viene eso a formar parte. Es una novela muy divertida, con golpes de realidad, por decirlo de alguna manera, pero esto no es el policial, sino que tiene toda esta carga de ironía y de sarcasmo también, podríamos decir, con respecto a las novelas policiales. Bueno, el tiempo se nos acabó, pero más o menos ahí estamos, ¿no? Pero en realidad me gusta que, digo, a vos que estás de otro lado, que puedas ver esto, eh, porque, y si vas como mirando y escuchando entre líneas también a Sole, eh, hubo, por ejemplo, cosas interesantísimas con las cuales fue definiendo primero su concepto de lo que es la editorial, su manera de trabajar. Digo, acaba de decir algo del libro Criacuervos, del trabajo de Graciela de Mari, que tiene que ver con esto de... Hay algo que no se encuentra mucho hoy en las editoriales, que es esto de
el trabajo del editor junto con el autor para la selección de textos para dar forma a un libro. En muchas editoriales lo que te están pidiendo es venir con el libro cerradito, lo vemos y si es acorde sale y si no, no. Digo, por eso hablo de esta cuestión de los compromisos, de los actos de amor, y que por lo general en las editoriales que vas a ver, que por lo general invito a Noche de Letras, tiene que ver con este tipo de espacios, ¿no? Estos espacios donde hay un compromiso, donde hay un formar parte, donde hay un deseo de juntos construir algo mejor. Entonces eso es uno de los grandes puntos. Y por el otro, cuando le pedía de cada uno de los textos que dijese algo, claramente sabe de qué textos tiene en su editorial. A todos o todos, a ellas le apasiona algo de ese trabajo y eso está buenísimo. Digo, tener una editora que se apasiona por el trabajo es algo fundamental, porque si no es tener una bolsa de gatos, ¿no? Es tener la botella de cerveza vacía por si alguna vez querés tomar la botella de cerveza o cerveza y ir a comprarla. Acá no es el caso. Acá sabe positivamente qué tiene cada libro, qué características tiene cada autor y qué la moviliza. Es interesantísimo ese tipo de cosas, digo. Me parece que los autores no se sienten solos. Así que eso está bárbaro. Vamos por partes. Si tenés ganas de encontrar a Trapezoide, lo vas a poder, Trapezoide Ediciones, la vas a poder buscar obviamente en Facebook, en Instagram, pero aparte, digo, tenés la posibilidad más fácil, que es de entrar en trapezoide.ar, www.trapezoide.ar, y ahí vas a encontrar seguramente no solamente el catálogo, sino también los próximos que van a salir. Y ahí va a estar la posibilidad de que la gente le sume la preventa de esta primera búsqueda poética de poesía, digamos. Exacto. De poesía clásica, entre comillas. Está muy bien. Bueno, y ahí entonces, nada, pueden entrar, conocer, seguramente, digo, van a tener la posibilidad de poder contactar también a Sole por ahí. Así que la verdad que me parece que es como hermoso poder empezar este primer programa de la temporada 8, justamente con alguien que está construyendo su sueño, pero también es el sueño de otros, que está transitando en reconocerse, y reconocerse no en aquella que fue, sino en esa que está haciendo, que es como recontra importante. Porque cuando sucede eso es porque no hay un transitar inconsciente, sino un transitar totalmente consciente, y que busca sobre el mismo hacer ir mejorando. Que es un poco la búsqueda, para mí, de las construcciones de los libros, ¿no? Cuando encontrás un editor que del otro lado te acompaña en este recorrido, es un reconocerse en el ir haciendo. Y eso es construcción colectiva, y eso está buenísimo. Así que, bueno, primero, gracias por haber estado. Gracias a vos. Y nada, y por seguir tejiendo sueños propios y ajenos, eso está buenísimo. A vos que estás de dos cosas. Hablando de preventas. Yo, si no, siempre me voy a olvidar, porque es así. Tengo preventa seguramente debe estar última semana de preventa de mensaje de texto, el libro que apareció después de una promesa de 8 años, mucho. Y que evidentemente si no salía ese no iba a poder salir ningún otro para mí, porque tenía que cumplir con una promesa que me había hecho y había hecho con alguien. Así que de la mano de Halley Ediciones, otra de las editoriales que para mí son de mimo, y que miman a los autores, que es de Mariana Krug. Está ahí en fase de preventa y haciendo su futuro. Así que si tenés ganas, me contactás, lo ves, entrás. No entres en el blog porque lo hackearon, así que estamos sin blog, sin poesía manualizada desde hace prácticamente un mes. Y por algo son las cosas de la vida.
Así que, nada. Déjame que meta la cuchara periodística. Decía dónde se te puede contactar para pedir el libro. Perfiles de Instagram y de Facebook. Mientras no lo hackeen, ahí estoy. Así que gracias, Sole, por eso. Y nada, y es esto de que nos animemos a construir los sueños, ¿no? Que a veces no son lo que esperamos, a veces son mejores. Esa es la gran sorpresa que nos podemos llevar. Gracias a mi otra casa, que es Radio Trend Topic, que es la que nos recibe hace 8 años con este espacio y que nos permite hablar y decir lo que queremos decir, y eso es algo que es recontra valorado por todos los que laburamos queriendo contar cosas distintas. En la artística, Luciano Fernández. En la conducción, acá Leandro Murciego. La producción general de Poesía Mano Alzada, suspendida por ahora. Y acá disfrutamos de Soledad Gesell, que es otra de las, para mí, de las militantes literarias que le dan sentido a este escenario, con su Tren Insomne, con su proyecto radial que lo sostiene hace un montón, por más que ahora tenga formato de podcast, por más que ahora sea el podcast de Tren Insomne, sigue siendo la misma búsqueda, y con su hermosa editorial Trapezoide Ediciones. Me parece que es una hermosa manera de poder empezar este año con gente que construye y piensa en lo colectivo. Así que gracias por haber estado de otro lado, gracias Sole por ese tiempo. Sí. Gracias, Lean. Beso enorme. Beso. Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche, de letras.